El día de hoy, en Luchadoras, queremos dedicar con especial cariño este programa a Rebeca y a Nicolás. Hoy nos encontramos con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, para platicar acerca de omisión e indiferencia, derechos reproductivos en México. Un informe que GIRE ha emitido este año y que busca arrojar luz acerca de 6 situaciones particulares, como anticoncepción, aborto legal y seguro, y como también mortalidad materna y violencia obstétrica, situaciones asociadas a los derechos reproductivos de las mujeres que pueden ayudarnos a comprender cómo los derechos humanos de las mujeres se ven afectados en contextos particulares, en derechos, por ejemplo, como derecho a la información, derecho a la autonomía reproductiva o derecho a la salud. El día de hoy vamos a profundizar más sobre este informe. Estamos en Luchadoras. Quédense. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet y el día de hoy estamos con Dunia y con Itzel. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotras aquí en el programa. Ustedes forman parte de GIRE, del Grupo en Información sobre Reproducción Elegida, que es una organización emblemática, como ya lo decía, sobre el trabajo en derechos reproductivos en México. Y este año han producido un informe bastante amplio, muy abarcativo, que contempla 6 temáticas particulares que tienen relación con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. No sé si para comenzar nos puedan platicar un poco acerca del objetivo global de este informe y cómo está estructurado. Bueno, es un informe que, como bien dijiste, está conformado por 6 capítulos. Es aborto, anticoncepción, mortalidad materna, violencia obstétrica, vida laboral y reproductiva y reproducción asistida. Es el estado de los derechos reproductivos en México y es un análisis de la situación de 2007 a 2012 y es el único en su especie, ¿no? No había habido una producción de este tipo, de analizar, ¿no?, la situación que guardan los derechos reproductivos y pues los temas son tan amplios, es una información tan vasta. Claro. Que bueno, ojalá haya oportunidad de compartirla. Bueno, pues nos vamos a enfocar ahora en el programa en 2 temáticas particulares en las que ustedes también han trabajado mucho más. Pero a mí me llama mucho la atención esta lectura como global de cuáles son los derechos reproductivos y cómo podemos medir cuál es el estado de cumplimiento, por ejemplo, o de goce de estos derechos por parte de las mujeres en México. Como dices, es un ejercicio pues casi que pionero, ¿no? Y no sé si podemos como comenzar platicando con más, para la audiencia, claridad acerca de qué son los derechos reproductivos y también qué son los derechos sexuales, que normalmente hablamos de derechos sexuales y reproductivos en general, pero que son distintos, ¿no? Sí. Bueno, pues comentar que están íntimamente ligados, ¿no? Ciertamente. Los derechos sexuales se refieren más pues al ejercicio de la sexualidad de manera libre, ¿no?, sin discriminación y pues evidentemente a contar con los medios para poder ejercer esa sexualidad de manera libre, ¿no?, informada, responsable. Los derechos reproductivos pues evidentemente están relacionados, pero tienen más que ver con la cuestión de la decisión del número y espaciamiento de los hijos y a contar evidentemente también con la información para poder tomar esta decisión de cuándo y cuántos hijos tener, cuestiones como la anticoncepción, incluso el aborto legal y seguro, ¿no?, que garanticen la salud reproductiva, la salud sexual, la salud reproductiva, pues de todas las personas y bueno, en este caso particularmente de las mujeres, ¿no? Y buscando como vincularnos a la dimensión de derechos humanos, digo, puede ser una pregunta bastante obvia, ¿no?
pero cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hablamos de derechos humanos de las mujeres. Y yo quisiera preguntarles cuál es el marco para comprender esto, o sea, más allá de los tratados internacionales, por ejemplo, ¿por qué entendemos a los derechos sexuales y reproductivos como un derecho humano? Sí, claro. Bueno, decir que, bueno, no hay como un tratado internacional que se titule Derechos Reproductivos, ¿no? Tratado tal de Derechos Reproductivos, sino que los derechos reproductivos están conformados por diferentes derechos humanos contenidos tanto en la Constitución Federal como en diversos tratados internacionales. A nivel de la Constitución, pues el artículo 4 es muy claro, establece justamente el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos. Y bueno, están dentro de estos derechos reproductivos, pues derechos como el derecho a la salud, el derecho a la autonomía reproductiva, el derecho a la vida misma, ¿no? O sea, está el derecho a la información, está conformado por una serie de derechos que son los que terminan conformando pues estos derechos reproductivos. Bueno, como tú decías, sexuales y reproductivos. GIRE trabaja más bien el tema de derechos reproductivos, ¿no? Más que el tema de derechos sexuales. Y para mí algo bien importante es el tema de la interdependencia, ¿no? Y por eso también algo que me gusta del informe que acaban de producir GIRE es que se abordan como distintas temáticas que a su vez están relacionadas, ¿no? No podemos pensar, por ejemplo, el tema del aborto legal y seguro sin pensar en anticoncepción o en educación sexual, por ejemplo. Sí. Y pienso en uno de estos como leitmotivs, ¿no? De las marchas o de los movimientos feministas, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Sí. En ese sentido, pues quisiera saber si ustedes me pueden platicar un poco más acerca de la interdependencia de estos derechos. Sí. Sí, pues sí, ¿no? La interdependencia tiene que ver con esta vinculación que hay entre los derechos, que no hay como una cuestión de jerarquización, ¿no? Sino que están de tal manera ligados que cuando se afecta a uno, pues cual bola de billar se afectan otros cuando hay una violación, ¿no? Y sí, por eso decíamos que los derechos sexuales y los reproductivos están íntimamente ligados porque, bueno, evidentemente cuando hablamos del ejercicio de libre sexualidad hablamos también del derecho, por ejemplo, a no reproducirse, ¿no? Claro. Y para ello, pues, tiene que haber los medios necesarios y estos medios los tiene que proporcionar el Estado, como la anticoncepción. Pero ¿qué pasa cuando no hay anticoncepción o cuando aún con anticoncepción falla la anticoncepción, ¿no? Y hay un embarazo que no se desea? Pues entonces, en este caso, el derecho a decidir, ¿no? Nosotras no es que hablemos de un derecho al aborto, sino más bien el derecho de las mujeres a decidir de manera libre, ¿no? Sobre la cuestión de los embarazos no deseados. Y bueno, el mecanismo que existe para en dado caso un aborto deseado, pues un embarazo no deseado, pues es el aborto, ¿no? Y en este sentido, pues viene la cuestión de un aborto legal y seguro que garantice la salud y la vida, porque bueno, todos y todas sabemos que muchas mujeres mueren en estas circunstancias, y bueno, viene ligado con otros derechos, como por ejemplo incluso el derecho a no ser sometida a torturas y tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Hay ya decisiones a nivel internacional de órganos internacionales, informes incluso que consideran que obligar a una mujer a llevar un embarazo no deseado es considerado una violación al derecho a no ser sometida a torturas y tratos y penas crueles, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene la misma lógica, es decir, lo que tú decías, los derechos reproductivos son derechos humanos, tienen en esa lógica las mismas características de los derechos humanos, son universales, son indivisibles, son inalienables, son interdependientes, ¿no? Y bueno, pues yo siempre he aprendido en el camino que además los derechos humanos en general son producto de las luchas de la gente, ¿no? Y de los pueblos, y creo que en esta lógica lo que tú decías, pues el reconocimiento de los derechos reproductivos tiene que ver también con las luchas que las feministas y que la sociedad ha hecho y sigue haciendo, ¿no? Sobre, por ejemplo, la manera de acceder a la información para producir este informe, me parece como muy relevante porque realmente al leerlo y ver incluso la introducción, te das cuenta de que implicó un esfuerzo enorme para tener acceso a información que no está accesible de por sí o que no se levanta correctamente. ¿Cuál fue la experiencia en este sentido? Mira, se hicieron solicitudes de información a través de Infomex
a las dependencias que tienen la obligación de generar esa información. Y uno de los hallazgos fue que esa información no existía, ¿no? Porque incluso las dependencias no tienen como la certeza de que les toca generarla, ¿no? Entonces, muchas respuestas eran, no tenemos la información, no sabemos qué decirles, ¿no? Y entonces te topas con pared porque quienes tienen la obligación de informarte y quienes supuestamente tienen acceso a todos los datos y sistematizarlos, ni siquiera están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, hubo también casos muy buenos, muy afortunados de dependencias que sí entregaron la información y bueno, viene como el desglose, ¿no? Viene ahí por estado, cuáles fueron las respuestas, el tipo de preguntas que se hicieron, ¿no? Y pues hay cosas como muy preocupantes, ¿no? Sobre todo que no se genera la información por parte de quien está obligado a generarla y lo que tú decías, que no se sistematiza, ¿no? Y que se está levantando mal, ¿no? O que no importa esa información y pues nadie la atiende, ¿no? Entonces, parte de las recomendaciones también emanadas del propio informe es, primero, que exista, ¿no? Que se genere la información, que se sistematice y que se haga pública, ¿no? Que no tenga que estar siendo presionada la autoridad para que esa información sea pública. Y aquí algo que me llama mucho la atención es que estamos hablando, por ejemplo, del ámbito de la salud pública, me imagino, de la salud provista por el Estado, del sistema de salud público, pero en realidad también hay datos que tienen que ver con el sistema de salud privado, o sea, o los hospitales privados, etcétera, donde nacen niños, donde las mujeres se atienden. Esas estadísticas, ¿cómo se puede tener acceso a ellas? ¿Es de plano un territorio de nadie? ¿Cómo se puede saber qué está pasando en el ámbito de la salud privada? Bueno, del sistema de salud privado. Yo creo que, bueno, el informe se basó fundamentalmente en la información generada por el Estado, ¿no? Porque estamos hablando de pues justo la responsabilidad que tiene el Estado en torno a los derechos reproductivos. Pero, bueno, evidentemente el Estado también tiene obligaciones a nivel general, como la obligación de protección de los derechos humanos y que tiene que ver con la acción del Estado frente a terceras personas que son agentes no estatales, ¿no? O sea, los particulares. En este sentido, pues hay una responsabilidad, una obligación de parte del Estado de vigilar, ¿no? Pues a los particulares respecto en este caso, a los servicios de salud que están prestando. Tendría que haber un mecanismo, yo desconozco si lo hay y cómo está funcionando, es decir, debe haberlo, ¿no? Sería interesante explorarlo, pero tendría que haber un mecanismo a través del cual el Estado vigile la acción en cuanto a los servicios de salud de pues los particulares que prestan justamente servicios de salud, ¿no? Y justo por esta obligación de protección, esta es una obligación pues que ha existido, digo, ahora está ya plasmada en la Constitución en el artículo 1, pero que ha existido desde siempre en el Estado mexicano, pues desde que ha firmado los tratados internacionales, ¿no? Entonces, pues tendría que estar cumpliendo con esta responsabilidad, ¿no? Bien, vamos a hacer un primer corte y quisiera que volviéramos para platicar en concreto del apartado sobre aborto legal y seguro y también un poco sobre mortalidad materna. Estamos en Luchadoras, estamos con Dunia y con Itzel, aquí platicando sobre el informe Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México, de GIRE. Volvemos. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente,
porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head. Porque al final esta guerra está respondiendo a la conservación del sistema. En un sistema que ha tomado un carácter un tanto salvaje, que ha llevado a una nueva etapa de disputa a un costo humano y social enorme, sin precedentes, digamos. Estamos de regreso en Luchadoras, platicando con Dunia y con Itzel de Gire. Ya entrando en el tema en la materia de uno de los temas particulares de este informe, que es aborto legal y seguro, yo quisiera si nos pudieran platicar acerca de la dimensión nacional de esta problemática. Ha sido un tema bastante presente, probablemente tal vez el más fuerte en relación a los derechos reproductivos en los últimos años en México. Y todavía hay una pugna súper fuerte, no resuelta, y gran desigualdad en todos los estados. No sé cuál sea como la lectura global o el panorama nacional que este informe ayuda a visibilizar. Sí, bueno, el panorama en general en el país es, bueno, existen en los códigos penales en todos tipificado el delito de aborto. En el Distrito Federal es el único lugar en el país en donde está despenalizado el aborto de manera voluntaria hasta la 12ª semana de gestación. Contempla causales legales, ¿no? Y en el resto del país, en general está tipificado el delito de aborto y existen causales legales en las que el aborto no es castigado. En todo el país está la causal de violación sexual, o sea, cuando ocurre una violación sexual, la gente tiene que saber que su derecho es interrumpir el embarazo, ¿no? En todo el país, en todos los estados está contemplado. Y la autoridad tiene que informar de este derecho a las víctimas de violación sexual. Es necesaria una denuncia, pero bueno, el derecho está. Y bueno, van variando en el país diversas causales, entre ellas está la inseminación artificial no consentida, está las malformaciones congénitas, está la causal salud, cuando está en riesgo la salud de la mujer, está la causal de peligro de muerte, cuando hay riesgo de muerte de la mujer, ¿no? Hay un estado que es Yucatán, que está la causal por condiciones económicas, ¿no? O sea, en los estados no hay uniformidad, o sea, en todos los estados hay causales legales por las cuales si la mujer se encuentra en esa situación específica, el aborto no es castigado, ¿no? Pero el Distrito Federal es el único lugar en el país en donde está despenalizado por cuestión voluntaria el aborto hasta la 12ª semana de gestación. Y bueno, la consecuencia de pues esta tipificación es en el resto del país, no en el Distrito Federal dentro de estas número de semanas, sino en el resto del país, el resultado es la criminalización de las mujeres que abortan, ¿no? Las mujeres llegan a los hospitales a pedir servicios de salud porque llegan con abortos y el patrón es que los hospitales las denuncian ante el Ministerio Público, ¿no? Es como en lo general. O sea, en lugar de dar la atención, se reporta y, o sea, lo que menos importa aquí es la salud de las mujeres a alguien cuya responsabilidad primaria debería ser procurar la salud de las mujeres, un servidor público de salud. Exactamente. Nosotras en Gire tenemos registrados alrededor de 32 casos hasta ahora, en los que justo el patrón es, bueno, de diferentes lugares de la República. Tenemos Yucatán, Chihuahua, Estado de México, San Luis Potosí, Michoacán, de los que ahorita, Puebla, ¿no? De los que, Estado de México, ya lo dije, de los que recuerdo ahorita, ¿no? Pero el patrón en todos es que las mujeres acuden a los servicios de salud porque llegan con estos abortos, con sangrados, con hemorragias, piden la atención médica y el resultado, o la manera en que las atienden es: dime qué te tomaste porque si no, no te voy a atender, ¿no? O te condicionan la atención médica.
Y entonces lo que tú dices, en vez de que el personal de salud actúe pues haciendo el trabajo que le corresponde, que es brindar el servicio de salud, se convierte en una autoridad ministerial, en una autoridad judicial, que termina denunciando a las mujeres y les son iniciados procesos penales, cuando hay además una cuestión de pues confidencialidad médica y secreto profesional de parte de los médicos, porque hay una relación paciente-médico. Sí. Y en esa lógica, pues el hecho de que una mujer, sea por un aborto espontáneo provocado, como sea, llega a solicitar un servicio de salud y sabe que corre el riesgo de que la denuncien, pues eso disuade a las mujeres de ir al médico, porque entonces va a decir, pues me van a mandar a la cárcel, en lo que son peras son manzanas, me van a denunciar, y entonces, pues en lo que averiguan, ¿no? Pues hay casos en los que voy a ir a dar a la cárcel, porque olvidé hace un momento decir que hay estados en el país en donde el delito de aborto es considerado como grave, y entonces en estos estados, como San Luis Potosí, ¿no? Como Tlaxcala, en donde si una mujer es acusada, tiene que llevar el proceso encerrada, en prisión, ¿no? En otros estados, que son la mayoría, está considerado como un delito no grave y puede alcanzar fianza, pero en los que no, pues lleva el proceso en la cárcel, ¿no? Vamos a ver ahora un videíto producido también por Gire en el marco de este informe acerca de aborto legal y seguro, y regresamos para seguir platicando acerca de este tema, y de sobre todo yo quisiera como hablar un poco de la magnitud, ¿no? De por qué se considera un problema de salud pública o un tema de salud pública más bien, y por qué el Estado está obligado a prestar ese tipo de servicios a las mujeres, ese tipo de atención. Vamos a ver este video producido por Gire en el marco del informe Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México. Volvemos. El aborto es un problema de salud pública que genera casi 47,000 muertes al año en el mundo. Por ello, el acceso al aborto legal y seguro es una cuestión de justicia social e igualdad de género, que debe ser parte esencial de los servicios de salud reproductiva. Tan solo en 2010, el aborto fue causa del 11.1% de las muertes maternas en México. Existen 7 causales de interrupción legal en el país: violación, alteraciones genéticas o congénitas en el producto, imprudencia o culpa, peligro de muerte de la mujer, grave daño a la salud, inseminación artificial no consentida y razones socioeconómicas. Los estados con la legislación más restrictiva son Guanajuato y Querétaro. La causal de aborto por violación es la única reconocida en todas las entidades federativas. El Distrito Federal es la única entidad donde el aborto está despenalizado hasta la semana 12 de la gestación. En la realidad, el acceso a la interrupción legal del embarazo es precario o nulo. En los últimos 5 años solamente se emitieron 39 autorizaciones de aborto por violación en todo el país. Los abortos inseguros ponen en peligro la salud y la vida de las mujeres que pueden, además, ser sujetas a procesos penales. Cada año aproximadamente 227 mujeres son denunciadas, aunque se haya tratado de abortos espontáneos. La mayoría tiene pocos recursos económicos y de información. En casi todos los casos, las denuncias son presentadas por personal de salud, que al igual que el de las procuradurías, maltrata física y verbalmente a las mujeres, tratándolas desde un inicio como criminales. Esto puede evitarse. Aborto legal y seguro en México. Sí hay derecho. Exígelo. Estamos de regreso platicando con Dunia y con Itzel, y quisiera que platicáramos un poco acerca de esto que hablamos, de la criminalización, que se da en múltiples sentidos, ¿no? Se da, como acabamos de ver justo en el video, por parte de los servidores públicos en salud, pero también culturalmente y mediáticamente, ¿no? Que ha sido bastante claro, y ustedes incluso han llevado casos donde esto ha sucedido. No sé si quieran abundar un poco más. Claro, mira, algo muy importante que creo que vale la pena visibilizar y enfatizar es el papel de los medios de comunicación en esta criminalización de las mujeres que son acusadas por el delito de aborto.
Los periódicos, los medios electrónicos también, la televisión, exhiben a las mujeres cuando se enteran de los casos, cuando las trabajadoras sociales o los médicos las denuncian, llaman sí al MP, pero también llaman a los reporteros. Incluso esa es como una amenaza que le hacen a las mujeres, ¿no? Te portaste tan mal que hasta el periódico se va a enterar de lo que hiciste, ¿no? Entonces llega el Ministerio Público, pero también llega el periodista y entonces toma fotografías violando todos los derechos de la mujer, ¿no? De su intimidad, de su imagen, y los exhiben, y antes de que inicie un juicio ya los están juzgando, ya los están declarando culpables y las tachan de asesinas, ¿no? Entonces exhiben su imagen, las juzgan y crean un ambiente desfavorable totalmente para ellas. Y bueno, la comunidad también las juzga y entonces son señaladas y entonces sufren un daño emocional, ¿no? Que quién lo repara, ¿no? Entonces como que es muy importante que los medios sepan también que el trabajo y la cobertura de los temas de derechos humanos pues se realiza también con respeto a los derechos humanos, ¿no? Parámetros éticos, ¿no? Así es, así es. Y bueno, en realidad también hay como que un doble juego, tanto mediáticamente como socialmente, culturalmente, porque es una realidad que esto está aconteciendo, que las mujeres están decidiendo interrumpir su embarazo por la razón que sea, digo, eso no está a discusión, pero esto es, aquí me quiero vincular con el tema de que es un asunto de salud pública, porque ante una realidad, el Estado tiene la obligación de responder para proveer la seguridad, no sé, social, que permita que esto no se vuelva una causa de muerte como actualmente lo es, que es una de las principales causas de muerte materna, ¿cierto? Sí, sí. Sí, bueno, hay una obligación, o sea, regresando al tema como en general de derechos humanos y las obligaciones del Estado respecto a los derechos humanos, hay una obligación que es la obligación de garantía de parte del Estado, pues justo de garantizar los derechos humanos de las personas, ¿no? Y en esta lógica, pensando en los derechos reproductivos, pues la salud y la vida misma de las mujeres es una obligación que el Estado no puede, o sea, que es ineludible, ¿no? Y como tú dices bien, la realidad es que las mujeres tienen embarazos no deseados, ¿no? O incluso encontrándose en causales legales como la violación, no pueden acceder a la interrupción del embarazo porque, bueno, la causal legal de violación existe legalmente, pero las autoridades no facilitan el acceso, ¿no? Y bueno, cuando son embarazos no deseados y las mujeres voluntariamente quieren decidir, pues está penalizado. Entonces, sí, como dices tú, hay un doble juego porque pues socialmente está tachado este asunto, eso se refleja en la legislación, ¿no? Y la realidad es que las mujeres acceden es decir, buscan la interrupción del embarazo y eso lo único que produce al no existir los medios y los servicios de salud adecuados, seguros, para que las mujeres accedan a la interrupción, pues lo único que provoca es la afectación a la salud, ¿no? Y en el peor de los casos, pues la pérdida de la vida, la muerte de las mujeres, y que es un asunto también de justicia social porque evidentemente las mujeres que tienen recursos suficientes para poder, que se encuentran en una situación así y que buscan acceder a una interrupción, pues pueden costear los servicios en hospitales privados y con buena atención y de manera segura para poder interrumpir, ¿no? Pero aquí la cuestión está en que las mujeres que terminan con una afectación a su salud o que terminan muertas, pues son las mujeres que no tienen recursos. Es un asunto de justicia social, ¿no? No es que las mujeres que tengan posibilidades económicas no se embaracen y no interrumpan, ¿no? O sea, el hecho más bien es que esto se ve en las mujeres que no tienen recursos porque justamente no tienen quién preste los servicios de salud. Entonces, en esta lógica de la obligación general del Estado de garantizar los derechos humanos de las mujeres, pues el Estado tiene que buscar los mecanismos, hacer efectivos los derechos y buscar la manera para que las mujeres puedan garantizar su salud, garantizar su autonomía reproductiva, garantizar su vida misma, pues a través del aborto legal y seguro, ¿no? Sí. Nada más quizá comentar que en el caso, sobre todo de violación sexual, en GIRE hemos registrado y documentado casos en los que, insisto, a pesar de que la causal existe, pues la autoridad no la facilita, no informa a las víctimas de violación
o aunque las víctimas de violación soliciten la interrupción, hay un prejuicio ahí en el que la autoridad simplemente no informa o definitivamente niega el acceso a la interrupción, ¿no? E insisto, vuelve a ser en las mujeres pues con menos recursos económicos. Otro caso como muy emblemático o bastante particular sobre el cual el informe atrae la atención, que también está relacionado con la violencia institucional, tiene que ver con la violencia obstétrica. Y yo quisiera que en el siguiente segmento pudiéramos comenzar a platicar de ese tema, no sin antes hablar un poco del caso de Hilda, que es un caso pues, bastante trabajado por GIRE en las últimas semanas, que además ha tenido una resolución positiva recientemente. Y bueno, seguimos platicando con Dunia y con Itzel, estamos en Luchadoras y volvemos ya. I'll start with this poem. I wrote this poem when the bombs were dropping on Gaza, and I was the media spokesperson for the coalition, doing a lot of the organizing. And we had stayed up to about 6 o'clock in the morning, perfecting every soundbite. And by the end, if you're Palestinian, you know most Palestinians get tired and start pronouncing our P's as B's. So we become Palestinians by the end of the day. So I was practicing my P's all night. And the next morning, one of the journalists asked me, "Don't you think it would all be fine if you just stopped teaching your children to hate?" I did not insult the person, I was very polite, but I wrote this poem as a response to these types of questions we Palestinians always get. Today, my body was a TV'd massacre. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits, filled enough with statistics to counter measured response. And I perfected my English and I learned my UN resolutions. But still, he asked me, "Ms. Ziyada, don't you think everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children?" Pause. I look inside of me for strength to be patient, but patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience has just escaped me. Paused. Smile. We teach life, sir. Rafif, remember to smile. Pause. We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls. After the last skies, we teach life, sir. But today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits. And just give us a story, a human story. You see, this is not political. We just want to tell people about you and your people. So give us a human story. Don't mention that word apartheid and occupation. This is not political. You have to help me as a journalist to help you tell your story, which is not a political story. Today, my body was a TV'd massacre. How about you give us a story of a woman in Gaza who needs medication? How about you? Do you have enough bone-broken limbs to cover the sun? Hand me over your dead and give me the list of their names in 1,200 word limits. Today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits and move those that are desensitized to terrorist blood. But they felt sorry. They felt sorry for the cattle over Gaza. So I give them UN resolutions and statistics, and we condemn and we deplore and we reject. And these are not two equal sides, occupier and occupied, and 100 dead, 200 dead, and 1,000 dead. And between that war crime and massacre, I vent out words and smile, not exotic, smile, not terrorist. And I recount 100 dead, 200
100 dead, 1,000 dead. Is anyone out there? Will anyone listen? I wish I could wail over their bodies. I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way I do. Today, my body was a TV'd massacre, and let me just tell you, there is nothing your UN resolutions have ever done about this, and no soundbite I come up with, no matter how good my English gets, no soundbite, no soundbite, no soundbite, no soundbite will bring them back to life. No soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Estamos de regreso en Luchadoras, estamos platicando con Dunia y con Itzel de Gire acerca, bueno, del informe, específicamente sobre aborto legal y seguro. Y quisiera que nos platicaran un poco acerca del caso de Hilda, que fue un caso bastante como presente en redes sociales, por ejemplo, en las últimas semanas y con una resolución bastante positiva recientemente. Sí, sí, pues muy brevemente comentarte. Hilda es una joven que hace 4 años, en julio del 2009, tuvo un aborto, acudió a los servicios médicos de su comunidad en Tamuín, San Luis Potosí, fue criminalizada por parte del personal médico en esta lógica que comentábamos de condicionarle la atención médica, con lo que le violaron derechos como el derecho a la autoincriminación, a no ser sometida a tortura y otros tratos y penas crueles, a contar con un abogado, ¿no? Fue denunciada ante el Ministerio Público. En aquel año la liberan por falta de pruebas, pero 3 años después el Ministerio Público solicita una orden de aprehensión y bueno, emiten una orden de aprehensión, la prenden en julio del año pasado y la llevan a la cárcel y le inician un proceso. Es en esta etapa cuando nosotras nos enteramos por la prensa, por la criminalización que hace la prensa de ella, y bueno, Hilda acepta nuestra defensa y entramos a la defensa. Pues básicamente lo que nosotras estábamos alegando era que pues no había pruebas en contra de Hilda respecto a que ella hubiese ingerido una pastilla como la habían forzado a decir en el hospital, ¿no? En el hospital logran arrancarle una confesión y bueno, en abril pasado el juez, a pesar de las pruebas que aportamos, la sentenció, a pesar de que no había pruebas, a pesar de las violaciones a derechos humanos que había habido en contra de todo Hilda. El proceso, ¿no? Sí, eso, particularmente pues el hecho de que la habían obligado a confesar, ¿no? En vez de darle la atención médica únicamente, la obligan a confesar, con eso le inician el procedimiento. Y bueno, nosotros alegamos fundamentalmente este tipo de violaciones en el hospital y que no existían pruebas en el expediente que acreditaran que efectivamente Hilda hubiera ingerido una pastilla y que eso le hubiera provocado un aborto. El juez la sentencia en abril, Hilda decide que vamos a apelación, apelamos con ella y justo el viernes pasado la apelación fue resuelta por la 5ª Sala Mixta en San Luis Potosí. Retoma a la sala nuestros argumentos, la gran mayoría de nuestros argumentos, reconoce que no hay pruebas, reconoce que la confesión que fue rendida o la declaración que fue rendida por Hilda ante el hospital no es válida, que aunque hay otras confesiones dentro del Ministerio Público, son unas confesiones aisladas que no están corroboradas por ningún otro hecho, por ninguna prueba científica, y decide revocar la sentencia del juez y absolverla, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos por la decisión. Hilda está feliz, ¿no? Y lo celebramos con ella porque nos parece que la resolución es una resolución justa, ¿no? Pero además, bueno, hay muchos otros casos como el de Hilda, que en qué medida se pueden llegar a conocer, pueden ser, ¿cómo decirlo?, tomados por alguna organización como ustedes, que tengan, pues sí, a las expertas para poder hacer esto posible. En realidad, creo que también es parte de lo que el informe busca evidenciar, ¿no? Como cuál es la magnitud de estas situaciones y, no sé, realmente qué es lo que se puede hacer. Sí, pues mira, bueno, aquí es. Sí, vuelvo al tema de los medios de comunicación. Si bien es cierto que los medios criminalizan a las mujeres, ¿no?, también son unos aliados magníficos de una organización como GIRE, por ejemplo,
porque son ellos los que nos permiten contactar a las mujeres, ¿no? Gracias a la cobertura que hacen los medios de comunicación, podemos encontrar a las mujeres, ofrecerles la asesoría y ayudarlas, ¿no? Entonces, la invitación es a que los medios también se conviertan, pues, en aliados de las mismas mujeres y se conviertan en sus protectores, digamos, a través de su trabajo y de la vinculación que tengan con las organizaciones, ¿no? Es también como la intención, ¿no?, de que ellos se den cuenta de que existen derechos reproductivos que hay que respetar, que hay que garantizar, y que a través del ejercicio periodístico ético, responsable, se puede coadyuvar. Y también como sociedad civil, o sea, si nosotros conocemos algún caso o alguien nos pide información, podemos decir, ve a Gire y ustedes pueden responder, informar. Así es. Ok, sí. Bien, eso es importante. Y por eso vamos a poner aquí en pantalla la información de Gire para que puedan, bueno, meterse a su página, conocer más la organización y en cualquier caso también contactarlas. Pues gracias y felicidades por el trabajo en el caso de Hilda. Lo estuvimos siguiendo y compartiendo y ha tenido muchos likes, la buena noticia. Entonces, pues nada, creo que es un trabajo importante también que resaltar, ¿no? Como parte de luchadoras, pues de mujeres que se preocupan por trabajar por los derechos de otras mujeres. En relación a la violencia obstétrica, es otro tema que me llama mucho la atención del informe, porque es un tema que normalmente no es discutido, no está tan presente ni mediáticamente a lo mejor, y ni siquiera estamos tan conscientes, yo creo, socialmente de que existe. Uno pensaría, o sea, la maternidad, primero es toda esta discusión de la maternidad es una decisión. Ya ganar eso, ya ganar el convencimiento alrededor de eso es como algo enorme. Pero incluso más allá, la maternidad, en la experiencia de la maternidad, está atravesada por situaciones de violencia. ¿Nos puedes decir qué es en sí la violencia obstétrica? Mira, la violencia obstétrica es el conjunto de prácticas que violan el derecho de todas las mujeres a no sufrir violencia. ¿No? Puede haber violencia física o puede haber violencia psicológica, sobre todo por parte del personal de salud que atiende a las mujeres, ya sea desde el embarazo, el parto o el puerperio. Y una causa de esta invisibilización del tema es que se ha naturalizado, ¿no? Entonces, cuando las mujeres van, por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE y van a tener a sus hijos, saben ya que se van a someter a una serie de procedimientos de los cuales no pueden escapar y que están en las garras, digamos, de los médicos que deciden a qué hora van a nacer el bebé y cómo, ¿no? Entonces, si las mujeres llegan en condiciones de tener un parto natural, los médicos a veces dicen, no, tú tienes que tener una cesárea porque es más rápido, porque hay otras mujeres esperando, y entonces yo decido sobre tu manera de tener a tu hijo, ¿no? Y entonces, como es una práctica tan generalizada, tan extendida, las mujeres dicen, bueno, pues es lo que me toca y así son los hospitales públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tratamos es justamente de visibilizar y informar que estas prácticas violan, ¿no?, los derechos de las mujeres y que quien padezca este tipo de violencia tiene el derecho de denunciarlo, ¿no? Y esto ayudaría también a que no se vuelva algo natural, ¿no?, a quitarle cotidianidad a la violencia a la hora de tener a los hijos en los hospitales, ¿no? Sí, creo que hay una relación de poder ahí atrás entre la institución médica y los simples mortales que somos casi, ¿no? Claro, es una obsesión por controlar todo, ¿no? Quien decide y quien controla es el médico y la mujer se somete, ¿no? Porque no están las condiciones dadas para que ella pueda decidir libremente cómo parir, dónde parir y acompañada por quién, ¿no? Entonces, es como un trabajo que hay que hacer, sí, con el personal de salud, pero también con las propias mujeres, ¿no? Claro. Que sepan que tienen derechos y que sepan que hay otras formas, ¿no? Y una vez que se conozcan esos derechos, pues exigir, ¿no?, que se respeten. ¿Cuáles son estos derechos? O sea, cuando tú hablas con una mujer y le dices, vas a pasar bueno, estás embarazada, vas a pasar por todo este proceso, tienes derecho a... Mira, justamente hace unos meses, Gire con Parto Libre, que es otra asociación, y la Comisión de Derechos
Humanos del DF lanzamos una cartilla que se llama Atención Humanizada al Parto, donde justamente se promueven los derechos, ¿no?, de todas las mujeres, y la intención es que los conozcan y desmitificar todas esas prácticas que se asumen como cotidianas y como obligatorias de padecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rasurado del vello púbico no es una práctica de la cual no te puedas salvar, ¿no? Tú puedes exigirle al doctor que no la lleve a cabo, también que no te inyecte medicamentos que aceleren el parto, que respeten el propio proceso del parto de cada mujer. Un parto puede ser de pocas horas o puede ser muy extenso, y uno de los derechos es justamente respetar las horas del parto de cada mujer, ¿no? Entre otros, ¿no? Como está el que tú puedas elegir quién te acompaña en el momento del parto, ¿no? Bien, vamos a ver ahora un videíto, también producido en el contexto del informe, que habla más acerca de la violencia obstétrica, y volvemos para seguir platicando un poco más. La violencia obstétrica es un fenómeno que se presenta en la atención del embarazo, parto y puerperio, y tiene dos modalidades. Física, consiste en prácticas invasivas, suministro injustificado de medicamentos y falta de respeto a los tiempos y posibilidades de un parto. Y psicológica, implica trato deshumanizado, grosero, discriminación y humillaciones hacia la mujer. Desafortunadamente, en México la violencia obstétrica es un problema poco visible y desatendido, ya que la falta de información hace difícil el diseño de políticas públicas para prevenirla y erradicarla. No obstante, hay muchos ejemplos. 38.1% del total de nacimientos ocurren por cesárea, más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entre 2009 y 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 122 quejas relacionadas con violencia obstétrica, de las cuales solo se emitieron 4 recomendaciones. Ni el IMSS ni la Secretaría de Salud Federal tienen información acerca de las quejas presentadas entre 2009 y 2012 por malos tratos o negligencia médica en la atención gineco-obstétrica. Solo 17 instituciones estatales de salud proporcionan información sobre las quejas recibidas en el tema. Únicamente las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de los estados de Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz cuentan con definiciones de violencia obstétrica. La esterilización forzada solo se contempla como delito en los códigos penales de 8 entidades federativas. En México, la protección contra la violencia obstétrica sí es un derecho. Exígelo. Estamos de vuelta en Luchadoras y bueno, es bastante ilustrativo el pequeño video que acabamos de ver. No solamente acerca de cuáles son los tipos de violencia o qué actos de violencia física o psicológica, de cuáles estamos hablando cuando hablamos de violencia obstétrica, sino también de la situación, de cómo está legislado en el país, ¿no? No sé si nos puedas decir un poco más acerca de qué derechos tenemos como mujeres cuando vivimos un embarazo y cuando estamos en situación en parto. ¿Cuáles son nuestros derechos, por ejemplo? Bueno, mira, te voy a leer algunos aquí en la cartilla. Cuando estás en proceso de parto, siempre y cuando tu salud lo permita, tienes el derecho a decidir el lugar del nacimiento, ¿no? Porque puedes parir también en tu casa. No es la única opción un hospital. Puedes parir en tu casa de manera segura, saludable. Tienes derecho también al libre movimiento durante el trabajo de parto. Y es una de las cosas que no se permite normalmente en los hospitales públicos, ¿no? Que te quedes ahí, ¿no? Así es como requisito que te acuestes y ahí
tengas el periodo expulsivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, casi ninguna mujer sabe que tiene derecho a moverse y a parir en la posición, elegir la posición que más le convenga, ¿no? Que más sienta que su cuerpo la está llevando, ¿no? Y otro derecho es aceptar o no la realización de una lavativa intestinal, ¿no? Que normalmente los médicos dicen, pues este es un procedimiento de rigor y no hay quien pueda decir que no, ¿no? Entre otros, ¿no? Y cuando hablamos de parto humanizado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el concepto que está detrás de esta idea? Principalmente se trata de volver a la mujer protagonista del parto, ¿no? Quitarle el control a los médicos, al personal de salud y dejar que sea la mujer la que lleve el parto, porque finalmente es ella la que pare, ¿no? Y entonces dejar que su propio cuerpo fluya, ¿no? Y respetar sus decisiones, darle la información de sus derechos y que ella elija, ¿no? Porque puede también decir, ok, tengo derecho a parir de la manera que más me convenga, pero no quiero soportar el dolor, entonces acepto una inyección, ¿no? Pero lo importante es informarles y que ellas decidan y que el personal de salud respete sus decisiones, ¿no? Es como el principal. Eso es muy importante y porque creo que al final en esta relación de poder médico-paciente en general, siempre tú eres como menos capaz, ¿no? Siempre se te trata como si tú no pudieras tomar información, conocer la información sobre tu propio cuerpo, tu propia enfermedad. Parece, o sea, hasta hay incomunicabilidad, ¿no? O sea, sí, claro. Se obstaculiza totalmente la libertad de la mujer, ¿no? Y quien toma el control es el médico, ¿no? Y quien sabe todo y quien tiene el poder de decidir es el médico. Lo que busca el parto humanizado es justamente revertir eso y que las mujeres sean protagonistas de su parto. Cuando somos víctimas de violencia obstétrica, ¿cuáles son las vías que tenemos para poder, pues sí, apelar o hacer alguna queja o que haya consecuencias acerca de esto, denunciar? Claro. Cada hospital tiene contralorías y entonces las mujeres pueden meter su queja, ¿no? Y platicar lo que les pasó, ¿no? El personal de salud me hizo esto, ¿no? En el hospital donde fueron atendidas. Y también en los hospitales, por ejemplo, los que son federales, las mujeres pueden tramitar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y cuando se trata de hospitales públicos de los estados, pues en la Comisión Estatal, ¿no? De cada estado. Ustedes también en el informe hacen un balance acerca de, por ejemplo, cuántas quejas realmente ha habido, cuál es el estado de resolución de esas quejas, y no sé si nos puedes platicar un poco al respecto. Sí, mira, hay un dato muy interesante, que de 2009 a 2012, la Comisión de Derechos Humanos recibió solo 122 quejas. ¿En cuántos años? En 3 años, 122 quejas. Y de esas 122, emitió solo 4 recomendaciones. Entonces, estamos hablando de que no se genera la información, otra vez, la omisión, ¿no? Claro. No se genera la información acerca de la violencia que viven las mujeres en embarazo, parto y puerperio, y al mismo tiempo no se le da seguimiento, ¿no? Y todo esto tiene su origen en el desconocimiento de que se trata de violaciones a los derechos reproductivos, ¿no? Si sigue esto naturalizado, pues ¿cómo va una mujer a meter una queja de un acto que considera normal, ¿no? Claro. Entonces, es como una cadena, ¿no? El desconocimiento de los derechos y las instituciones que no saben, ¿no? Que existen. No están sensibilizados. Así es, no están sensibilizados, las mujeres tampoco, y entonces, pues no hay quejas, ¿no? Además de la información que, pues normalmente no se genera, ¿no? Y a nivel legal, por ejemplo, hay algunos estados, me parece, según el informe, hay 4 estados que reconocen la violencia obstétrica como, bueno, digamos que está tipificado, pero eso es nada, o sea, digo, a nivel nacional, que solo 4 estados la reconozcan y que pueda ser perseguible, digamos, significa que tenemos como un reto gigantesco, ¿no? Y además de que sean solo 4 estados, es que en esos estados donde sí está legislado, pues no se está haciendo nada, queda solo como letra muerta, ¿no? Porque en realidad se tendría que ver reflejado en el número de quejas y en el seguimiento que se da, ¿no? A cada caso que las mujeres presentan, ¿no? Entonces, sí hace falta mayor legislación, pero también que se aplique la que ya existe, ¿no? Y quisiera aquí ahondar solamente en que
el que la violencia obstétrica esté tipificada como delito en algunos estados, justo como tú dices, no le da solución al problema. O sea, el problema es un problema estructural, cultural incluso en el personal de salud de los hospitales privados y públicos, ¿no? Sí. Y bueno, no resuelve, ¿no? La cuestión penal no está resolviendo ciertas situaciones, ¿no? Entonces, la mirada del Estado tiene que ir mucho más allá de solo las sanciones penales, creyendo que eso va a resolver el problema, ¿no? Entonces, tampoco es que la tipificación venga a resolver, como dice Dunia, una situación tiene que haber políticas públicas. Tiene que haber políticas públicas y un cambio de mentalidad y de conciencia de todo esto que está comentando Dunia con respecto a esta parte de la violencia obstétrica hacia las mujeres, ¿no? Si queremos saber más acerca de parto humanizado, quiénes lo trabajan, a quiénes podremos acercarnos a pedir más información, ¿cuáles podrían ser fuentes de información para esto? Pues justo Parto Libre, ¿no? Es una organización que puede darles mucha información y al mismo tiempo cuenta con el personal, ¿no? Para ofrecer servicios. Si no quieres atenderte en un hospital, puedes hacerlo en tu casa y ellos cuentan con parteras, ¿no? Profesionales que pueden acompañarte perfectamente bien, ¿no? Me imagino que también ha de haber como muchas preguntas, muchas dudas acerca de si es seguro parir en casa. ¿Qué pasa si hay alguna emergencia? No va a haber en el hospital, no vamos a tener las herramientas necesarias. No sé si tú nos puedas... Mira, algo muy importante es que el miedo se ha generalizado por la desinformación, ¿no? Se ha hecho creer a las mujeres que el parto es algo trágico y que mientras más médicos estén alrededor, mayor certeza y mayor seguridad tienes. Yo creo que hay que devolverle la confianza a las mujeres de lo que sabe hacer el cuerpo. Indudablemente, el que haya médicos en una emergencia obstétrica, pues es lo mejor, ¿no? Pueden salvarte la vida. Pero que no radique esta necesidad de tener un médico en el miedo que se les ha infundido a las mujeres, ¿no? Al contrario, hay que generarles la confianza de que son capaces, de que el cuerpo está preparado para eso y que solo en excepciones, cuando hay realmente una emergencia, pues bueno, acudir, ¿no? A toda la ciencia y a todos los avances que hay al respecto, ¿no? A mí esta conclusión me ayuda como a pensar en sí, en el informe en general, ¿no? Ya estamos llegando al final del programa y me gustaría preguntarles si ustedes consideran que hay algunas conclusiones como generalizadas o algunas tendencias transversales a lo largo de cada uno de estos 6 temas que aborda el informe sobre los derechos reproductivos de las mujeres. A mí, por ejemplo, me parece que esto de promover que haya un empoderamiento del cuerpo, un conocimiento, una capacidad de decisión, información, podría ser a lo mejor alguna de estas conclusiones. Pero no sé ustedes cómo lo ven. Sí, bueno, en general del informe, pues creo que el título justo pone en evidencia pues lo que consideramos que es lo que está ocurriendo con los derechos reproductivos en el país, ¿no? Hay una omisión de parte del Estado y una indiferencia de parte del Estado. Me parece que el tema de los derechos reproductivos, por decirlo de alguna manera, es como bastante nuevo en comparación con otros derechos humanos y lo que los datos están reflejando, pues es justamente que hay, pues eso, una omisión y una indiferencia. Y es un llamado de atención al Estado de que tiene que cumplir con estas obligaciones que ya hemos comentado de respeto, de garantía, de protección, ¿no? Entonces, bueno, en general, el panorama no es bueno, ¿no? Me parece, como decías, y como decía Dunia en un principio, creo que este informe es un referente importante a partir del cual el Estado tendría que empezar a trabajar justamente, pues, lo que tiene que ver con sus obligaciones y los derechos reproductivos, ¿no? No sé si tengas algo. Sí, y yo creo que la contraparte de todo esto es que también las mujeres se apoderen de la información, ¿no? Sí está bien que los agentes estatales sepan que los estamos fiscalizando, que estamos dando seguimiento a su trabajo, pero también que las mujeres sepan el estado que guardan los derechos reproductivos y que les competen, ¿no? Claro. Directamente. Y en la medida en que se socialice esta información, pues también va a haber mayor posibilidad de que se empoderen y que exijan y luchen y se junten con otras mujeres para exigir y promover los derechos, ¿no? Pues yo quiero agradecerles por habernos acompañado hoy en Luchadoras.
El programa siempre se va como agua y con un informe además tan amplio y con temas tan importantes como violencia obstétrica o aborto legal y seguro, siempre podríamos dedicar 2 o 3 programas completos solo a eso. Pero quiero agradecerles por estar aquí y sobre todo también por ser parte de GIRE, como una organización que da tanto a la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y que, bueno, forma parte vital del movimiento de mujeres en México también. Para concluir, quisiera preguntarles qué es lo que más disfrutan ustedes de esta lucha que están dando. Híjole, pues saber que hay esperanza, ¿no? Y que nos podemos ayudar unos a otros, ¿no? Que hay de quien te puedes agarrar, ¿no? Para vivir mejor. Yo en mi caso, que trabajo la documentación y litigio particularmente, bueno, es una cosa dura por las cosas que viven las mujeres, pero creo que pensando particularmente, por ejemplo, reciente en el caso de Hilda, recuperar, reconocer la valentía que mujeres como Hilda tienen, ¿no? Y lo que una va aprendiendo y caminando con ellas, ¿no? Creo que eso es la parte que yo disfruto más. Pues muchas gracias, fue un gusto realmente platicar con ustedes. Y para que puedan conocer más el informe, que se den una sumergida amplia en esos grandes contenidos que nos ofrece, en esos datos que por primera vez están reunidos, están visibles, hay recomendaciones puntuales, entren al sitio de GIRE, pueden descargar el informe en línea, se los vamos a poder poner también en nuestro Facebook. Y nada, pues a continuar. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti. Esto fue Luchadoras, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Acuérdense, omisión e indiferencia, derechos reproductivos en México, el último informe de GIRE. Quédense rompeviento, inicien las retransmisiones y nos vemos la próxima semana. Chao.